Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Oficio Reportero. En esta ocasión le vamos a presentar un reportaje sobre la porcicultura de La Piedad. Si usted ha estado en La Piedad o ha pasado por ella, recordará que una de las particularidades de La Piedad, de esa ciudad tan grande y tan hermosa, es el hedor causado precisamente por la porcicultura. La historia de esta noche fue escrita por Eliseo Caballero, grabada por Federico Romeo, Jesús Romero y Mariela Gómez. Buenas noches, Eliseo, ¿cómo estás? ¿Quieres platicarnos tus impresiones del reportaje que vamos a presentar esta noche? Claro, Roberto, cómo no. Pues mira, se trata de una historia completa de lo que ha sido y es actualmente la porcicultura en La Piedad. Uno de los principales problemas por los que atraviesa actualmente esa práctica es que pues hay la falta de un control en los desperdicios de muchas de las granjas porcinas que causan que la contaminación siga adelante. El problema en sí se basa en que en el río Lerma, que pasa por La Piedad, no tiene una circulación o corriente pues amplia, ¿sí? Ahí en La Piedad hace una U el río, y en una parte antes de llegar a La Piedad se construyó un desagüe, o se puede llamar algo así como un drenaje, un drene, en el cual unen una parte con la otra del río Lerma, y toda la vuelta que iba a dar pues ya queda sin circulación. Entonces pues los desperdicios que se acumulan de las granjas porcícolas y aparte de los desagües de la población se acumulan ahí, es por el olor que hay ahí. Otra de las partes de las que habla este reportaje es de un sistema que se emplea en algunas granjas, donde no tiran el desperdicio al río, sino lo reciclan y lo revuelven con alimento y lo dan de comer a los cerdos. Esta es pues otra parte de la historia que muchos de los porcicultores de ahí no aceptan. Tienen ellos pues algunos sus propias razones por las cuales no aceptan esto, pero pues yo creo que para la población michoacana será interesante conocer pues ambos lados de la historia, ¿no? Perfecto. Acompáñenos al reportaje sobre la porcicultura en La Piedad. El encarecimiento en los costos de producción es la causa principal de la grave crisis que sufre la porcicultura en nuestro país, según afirmó recientemente Carlos Fernández Muriel, presidente de la Unión Nacional de Porcicultores. Hace tan solo un año existían en diversas granjas del país 16 millones de cerdos, mientras que ahora solamente existen 9 millones. La productividad bajó en un 45% y se afirma que el 30% de las granjas porcícolas del país permanecen ociosas por incosteabilidad. En México, el 50% de las granjas porcícolas son de carácter familiar, el 35% se encuentran semitecnificadas y apenas el 15% trabajan con técnica moderna. En Michoacán, La Piedad es la región en la que se sitúa la actividad porcícola. La contaminación se distingue por añadir un toque oloroso a los altos costos de la industria. Este arroyo es un claro ejemplo de ello. En él fluyen los desperdicios orgánicos del 70% de las granjas porcícolas que existen en La Piedad. La porcicultura en La Piedad enfrenta la peor crisis de su historia sin que hasta el momento se hayan tomado medidas para detenerla. En esta población, donde hace apenas 3 años se engordaba a más de 1 millón de cerdos por ciclo en 150 granjas, la actividad se ha visto disminuida en más del 70% a causa de la alta tasa de mortandad entre la población porcina. El 50% de los animales de engorda en La Piedad mueren cada ciclo por diversos tipos de enfermedad, y los porcicultores gastan grandes cantidades de dinero en medicinas. En la actualidad se pueden ver granjas porcinas abandonadas por doquier. De 3 años a la fecha, 100 de ellas cerraron por incosteabilidad. En todas, el problema fue el mismo: el alarmante aumento en las muertes por enfermedad y grandes pérdidas en consecuencia. El problema de los porcicultores está bien detectado, dice Guillermo Rizo Hernández, dueño de 2 granjas porcinas y expresidente municipal de La Piedad. El problema de La Piedad es un problema sanitario,
provocado por la alta población porcina que se encuentra en esta zona y la contaminación ambiental que existe, que es lo que ya se está haciendo imposible la vida de los animales y de los humanos. El problema ha sido señalado mediante diagnósticos bien documentados de técnicos del Instituto Politécnico Nacional, investigadores estadounidenses y cubanos, quienes lo dividen en dos situaciones. La primera de ellas es la alta contaminación causada a las aguas del río Lerma por los cientos de toneladas de desecho orgánico que arrojan la mayoría de las granjas porcinas. La segunda se refiere a la falta de control en la procedencia de los lechones para engorda que se reciben indiscriminadamente de diversas granjas porcinas de pie de cría. En 1983 existían en La Piedad 1 millón de cerdos repartidos en 150 granjas, los cuales producían diariamente 500 toneladas de excremento. Este desecho orgánico se arroja directamente sin pasar por algún tratamiento sanitario a las aguas del río Lerma, convirtiéndolo así en un alarmante foco de infección. Se afirma que la mortandad infantil en varios pueblos ribereños cercanos a La Piedad ha ido en aumento en los últimos 3 años a causa de esta contaminación con heces fecales. El cauce del Lerma pasa por varios poblados como El Soral, La Escoba, El Caudillo y San Juan del Fuerte, en donde la población infantil tiene serios problemas gastrointestinales por la ingestión de agua del río. Señora Eva Juárez de Fernández, como presidenta del DIF municipal de La Piedad, ¿cuál es su opinión sobre el riesgo que significa para las familias que viven en las márgenes de este río la contaminación que existe por parte de los porcicultores y de la población en general? Pues me imagino que es bastante grande de la contaminación, porque sobre todo que ahí desembocan pues todas las aguas negras de los drenajes y granjas de aquí de porcicultores, de todos los drenajes del pueblo. Entonces pues sí se necesita, yo creo, una limpieza o no sé qué para que no haya tanta contaminación. Esta práctica malsana produce un daño ecológico tan alarmante que hace urgente el que se tomen medidas sanitarias estrictas en todas las granjas porcinas de La Piedad. Estas medidas beneficiarían a los propios porcicultores que actualmente tiran al río, junto con los desechos orgánicos, una gran cantidad de granos de sorgo que no alcanzan a ser digeridos por los cerdos. El sorgo para alimentarlos no es totalmente aprovechado por los animales, que solo requieren parte de las proteínas que contiene para su engorda, mientras que desperdician 10 puntos de proteína en el excremento. Este desecho podría reciclarse para la alimentación de los cerdos, con lo que se abatiría el problema de contaminación y, lo más importante, se reduciría la cantidad de alimento subsidiado que se destina a la engorda de cerdos. Conasupo nos ha dado millones de pesos en subsidios a los porcicultores, a través de granos comprados con dólares, que nos los manda a La Piedad para que nosotros tengamos un costo más barato en el kilo del cerdo. Pero no hay el seguimiento de estos granos, cuánto se produce de carne con estos granos para dar alimento a la gente. El porcicultor no tiene ese concepto. Sin embargo, no hay interés entre los porcicultores piedadenses por abaratar costos. Para ellos, el sorgo es el único alimento disponible. Quizá esto se deba a que la mayoría de los porcicultores, en especial los dueños de las 10 granjas más grandes de la región, continúan registrando buenas ganancias, a pesar de que también en sus propiedades aumentó la tasa de mortandad. Así, con la bolsa llena de dinero, expresa Guillermo Rizo, es muy difícil convencerlos del daño que están causando al futuro de la porcicultura. Los que sí resienten el problema son los dueños de las granjas modestas pero no menos importantes. De 1983 a la fecha se han cerrado más de 100 granjas porcícolas. En La Piedad es fácil ver las caras instalaciones que albergaban lechones de engorda abandonadas. Sus dueños prefirieron meter el dinero al banco y vivir de los intereses o se convirtieron en comerciantes. El mismo futuro pueden esperar de seguir así,
los dueños de 40 granjas modestas que aún continúan trabajando. Otro problema es la falta de control genético de los lechones de engorda que se compran de diversas granjas de pie de cría, principalmente en la región de Puruándiro. Al comprar lechones en grandes cantidades por ciclo, adquieren también diversas enfermedades en cada periodo, lo que les obliga a gastar buenas sumas en atención médica. El gasto desmedido que realizan en la compra de alimento, medicinas y traslado de los lechones lo recuperan en el precio que dan al consumidor, quien es finalmente el principal afectado. El porcicultor de la zona de La Piedad, el Muy Grande, no es un ganadero completo, no tiene pie de cría, se dedica a engordar nada más los cerdos, a comprar lechones y en engordarlos. Y a esas personas, como están ya ligados con negocios de alimentos y negocios de otro tipo, ya no sienten la crisis. A ellos les da igual que se les mueran 10 puercos que 50. Ellos de todos modos tienen utilidades. Entonces, pues es muy difícil que de por sí solo el porcicultor quiera tomar medidas sanitarias para mejorar. Desgraciadamente es la verdad. Además, agrega el porcicultor, no se tiene una responsabilidad nacionalista que obligue moralmente a los porcicultores a producir con bajos costos para que más gente del pueblo mexicano pueda comprar el producto. Hasta el momento, se manifiesta una total apatía por parte de los propios afectados, los porcicultores, en realizar cambios que puedan favorecer el futuro de su actividad. En unos se muestra un total desaliento después de 3 años en crisis, mientras que otros pocos parecen decididos a seguir exprimiendo la porcicultura con el método tradicional hasta sus últimas consecuencias. Todo lo anterior, no obstante que en 2 granjas porcinas de La Piedad se viene demostrando desde hace un año que mediante el reciclaje del excremento de los cerdos se puede salvar la porcicultura. 2 granjas porcinas utilizan una técnica para combatir la contaminación ambiental y ayudar a salvar el equilibrio ecológico del río Lerma. Las granjas La Callita de pie de cría y San Nicolás de engorda reutilizan el excremento de los cerdos para complementar su alimentación. El aprovechamiento de los desechos orgánicos de los puercos eleva la productividad y además reduce el índice de mortandad. En las granjas, los desechos nunca salen a contaminar el río Lerma. Existe un sistema de canales hidráulicos en toda la granja que conducen el excremento hacia el pozo recolector. Del pozo se bombea el contenido hacia un separador que retiene todo el material sólido y canaliza los líquidos a la llamada laguna, en la que se da tratamiento descontaminante. La oxigenación de estas aguas por un largo periodo elimina todo mal olor y microorganismos que serían dañinos para los cerdos y deja solamente dióxido de carbono, agua y nuevas células microbianas. Mientras esto sucede, el estiércol sólido queda separado por el sistema de rejillas en la parte alta del separador, donde se acumula y acarrea para orearse en espera de su reutilización. En esta parte del proceso, los sólidos están ya libres de mal olor. Así, al llegar la hora de dar el alimento en la granja, todos los días se inicia un proceso muy singular. Se depositan 100 kilogramos de sólidos reciclados y un bulto de 50 kilos de sorgo en la revolvedora de alimentos que convierte ambos componentes en uno solo. El resultado de este proceso es un alimento barato, nutritivo, que abarata los costos de producción y que además, lo más importante, evita la contaminación. La mezcla se da entonces a los cerdos que, como se puede ver, no muestran rechazo alguno, sino al contrario, lo ingieren en su totalidad. Este alimento se complementa con una cantidad generosa de melaza y una vez que finalizan la comida, se nota de inmediato que quedaron satisfechos. El veterinario de la granja,
José Eusiquio Jiménez, explica que el alimento preparado contiene la cantidad suficiente de proteínas para el buen desarrollo del animal y que el sólido reciclado ayuda a reducir costos en la granja. El alimento está balanceado pensando en la cantidad de estiércol que se va a utilizar, o de sólidos, perdón. Nosotros utilizamos los sólidos únicamente como relleno para mantener a la cerda tranquila, ya que si nosotros quisiéramos tener a la cerda pues satisfecha con alimento terminado, sería muy costoso, ¿verdad? Diariamente se ahorran 120 pesos por cerdo, lo que representa 1,5 kilogramos de sorgo en cada animal, que en un mes y para toda la granja representa un sustancial ahorro de más de 10 millones de pesos. El veterinario sostiene que esta práctica ha resultado benéfica también en la disminución de enfermedades que tradicionalmente afectan a los cerdos, tales como hemofilia, septicemia hemorrágica o erisipela causadas por bacterias o virus. Explica que al ingerir excremento en su alimentación, los cerdos desarrollan anticuerpos para las bacterias que llevan consigo los sólidos, es decir, reciben en cada ración una especie de vacuna que les permite autoinmunizarse. En lo que se refiere a las cerdas para pie de cría, el beneficio va más allá de la ausencia de enfermedades y llega a causar una mayor productividad. Desde que se comenzó a utilizar este método en La Cayita y San Nicolás, los resultados han sido halagadores. Los gastos excesivos en medicamentos desaparecieron y la tasa de mortandad no llega ni al 5%. La fertilidad de las hembras aumentó en razón de un 20% en relación del promedio anterior de natalidad, que era del 60%, y el aumento de peso diario por cerdo creció. Anteriormente, los lechones de esta granja alcanzaban los 100 kilogramos 6 meses después de que se les destetaba. Actualmente, los lechones pesan ya los 100 kilos cuando apenas tienen 6 meses y medio de nacidos. El promedio de lechones nacidos vivos era de 7 por parto, de los cuales llegaban a destetarse 6 en promedio. Ahora nacen 9, de los cuales se destetan 8. Esto se debe principalmente, como ya se mencionaba, a que los cerdos nacen con bastante buena salud y con resistencia extra a enfermedades comunes. Otro factor muy importante en la obtención de estos resultados lo constituyen las estrictas medidas sanitarias que se aplican en la granja. Las visitas están restringidas y los empleados realizan su trabajo enfundados en overoles y botas especiales, lo cual reduce el riesgo de que se introduzcan bacterias o enfermedades que afecten al ganado porcino. El control genético es de igual manera estricto, por lo que ningún cerdo de cualquier otra granja puede llegar ahí. Esto se debe a que en ninguna otra parte se lleva un cuidado tan especial a los cerdos. Las consecuencias que podrían traer otros animales significaría un retroceso en los logros. La alta concentración de la población porcina en La Piedad hace necesario la implementación de un programa sanitario que sea obligatorio para todas las granjas porcinas de los alrededores, incluyendo las de Guanajuato. El 26 de mayo, el FIRA puso a disposición de los porcicultores piedadenses una fuerte partida económica para que inicien la colocación del sistema de reciclaje de desechos. Ante la presencia del gobernador Luis Martínez Villicaña y del delegado de la SEDUE en Michoacán, Manuel Camacho Solís, así como del presidente municipal José Luis Fernández y de los propios porcicultores, se mencionó la importancia de restablecer rápidamente el equilibrio ecológico de la región. La medida permitirá que los porcicultores inicien la reactivación económica de su actividad, con lo que se logrará en un futuro inmediato producir con menores costos en beneficio de los consumidores de su producto.
el porcicultor Guillermo Rizo, a quien por cierto algunos dueños de granjas no parecen querer secundar en la utilización del sistema por considerarlo muy caro, sostiene que al otorgarse créditos debe concientizarse también a todos los involucrados en el negocio y tomar medidas estrictas y generales. Antes de empezar a soltar los centavos o el crédito, se tenga un diagnóstico y un programa que estén de acuerdo los porcicultores en llevarlo, y el que no esté de acuerdo, que se le clausure su granja. Porque si una granja no se cierra y se le sigue permitiendo que siga con un sistema tradicional y que no cumpla con estas medidas sanitarias, es un foco de infección nacional, y realmente no es justo que se siga mandando a la Piedad créditos baratos, semilla subsidiada, no impuestos, y que nosotros a cambio le demos al gobierno mala rentabilidad en mala producción, contaminación, y que la carne de puerco no la pueda comprar la mayoría de la gente porque los productores mexicanos no sabemos producir a costos baratos. Se observa entonces la necesidad de que los porcicultores de La Piedad se preocupen por salvar su actividad para beneficio de todos los que a ella se dedican y no piensen solamente en ellos. La porcicultura en Michoacán aún puede salvarse, pero el esfuerzo debe ser parejo. Desde La Piedad, Michoacán, informan Federico Romeu, Mariela Gómez, el ingeniero Marco Antonio Flores, Rigoberto Morán y Eliseo Caballero Ramírez, oficio reportero. Pues esto es solo una sugerencia, el que se utilice nuevamente en más granjas este sistema de reciclaje de desechos orgánicos. En algunas de La Piedad ya utilizan un sistema similar, algo más rudimentario, sin toda la maquinaria que mencionamos aquí, porque algunos porcicultores consideran que es un gasto innecesario. Sin embargo, en estos lugares se ha comprobado durante un año que no es así. La decisión está en ellos y en su deseo de abatir la contaminación en ese lugar. Esperemos que les haya gustado este reportaje que les trajimos desde La Piedad. Bien, el progreso durante la historia de la humanidad ha asustado mucho a los hombres. No decimos ni insistimos en que tal vez esta sea la solución adecuada, pero recordemos que los cubanos, que no tienen dinero, que casi no tienen dinero, están utilizando este sistema para reciclar desechos orgánicos. Y el problema principal de La Piedad es su hedor. Lo primero que usted hace entrando a La Piedad o saliendo de La Piedad o hablando de La Piedad es hablar mal de lo mal que huele La Piedad. Y esto debe tener una solución. Gracias por habernos acompañado en un programa más de Oficio Reportero. Lo esperamos el próximo domingo a las 9:30 de la noche.